El peor error fue pensar que, una vez que cayera el rey, la guerra se acabaría. La realidad es que apenas estaba por comenzar, cuando Joaquín El Chapo Guzmán fue capturado. Sus hijos no solo heredaron el trono, desataron un verdadero infierno, para dejar claro que eran más violentos y temidos que su propio padre. Esta es la historia de cómo los Chapitos llevaron un imperio de drogas a convertirse en una máquina global de terror. Sección 1. La caída del rey. Para entender la brutalidad de hoy, tenemos que volver a la era del Chapo. Durante décadas, Joaquín Guzmán no era un simple narco, era una leyenda. Su cártel de Sinaloa operaba en más de 50 países, un imperio construido con túneles, sobornos y una violencia que, aunque salvaje, parecía seguir una lógica de negocio. Pero el mito del Chapo se alimentaba tanto de su poder como de su increíble capacidad para burlarse de la justicia. Sus fugas de prisiones de máxima seguridad lo convirtieron en el capo que nadie podía tocar, pero todo se vino abajo el 8 de enero de 2016. La Marina mexicana lo recapturó en la Operación Cisne Negro. Un año después fue extraditado a Estados Unidos y una sentencia de cadena perpetua lo enterró para siempre en una celda. De repente, el trono del cártel más poderoso del mundo estaba vacío. La caída del rey no trajo paz, sino una tormenta. En Sinaloa, la pregunta ya no era si la guerra terminaría, sino quién iba a ganarla. El juego estaba por cambiar y los nuevos jugadores llevaban la misma sangre, pero eran mucho más feroces. Todos se hacían la misma pregunta: ¿quién heredaría el imperio? La respuesta llegaría muy pronto, envuelta en sangre y fuego de historias como esta nos muestran las redes de poder que se mueven en las sombras. Si quieres entender de verdad cómo funciona el crimen organizado, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo análisis. Sección 2. El ascenso de los príncipes. El Chapo no dejó un negocio, dejó una dinastía, y los príncipes estaban listos para tomar el control. Se les conoce como los Chapitos y son 4 de los hijos del capo: Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín. Crecieron rodeados de lujos y violencia, preparados desde muy jóvenes para mandar. Iván Archibaldo, el Chapito, es visto como el cerebro del grupo, un líder calculador y despiadado. Jesús Alfredo, el Alfredillo, se considera clave en las operaciones internacionales y el lavado de dinero. Y los más jóvenes, Ovidio el Ratón y Joaquín el Güero, supervisaban la producción y el tráfico de drogas a gran escala. Juntos, no querían solo continuar con el negocio de su padre, querían reinventarlo. El mundo supo de lo que eran capaces el 17 de octubre de 2019. Ese día, en un operativo mal planeado, las fuerzas federales capturaron a Ovidio en Culiacán, Sinaloa. Lo que vino después pasó a la historia como el Culiacanazo. En cuestión de minutos, cientos de sicarios del cártel, comandados por Iván Archibaldo, pusieron la ciudad bajo sitio. Bloquearon calles, quemaron vehículos, atacaron bases militares y provocaron una fuga masiva de la prisión. La ciudad era su rehén. Familias enteras quedaron atrapadas en medio del tiroteo, ante la amenaza de una masacre. El gobierno mexicano tomó una decisión que nadie esperaba, ordenó liberar a Ovidio. El Culiacanazo fue una humillación total para el Estado, pero para los Chapitos fue su graduación. Demostraron que su poder de fuego y su desprecio por la vida de inocentes eran mucho mayores que los de la vieja escuela. Habían puesto de rodillas a un gobierno. Ya no eran los hijos del Chapo, eran una fuerza temida por derecho propio. Sección 3. La máquina de fentanilo. Ya con el poder en sus manos, los Chapitos transformaron el negocio, y su nueva mina de oro fue un producto mucho más rentable y mortal: el fentanilo. Este opioide sintético es 50 veces más potente que la heroína, barato de producir y fácil de traficar. Bajo su mando, el cártel de Sinaloa se convirtió en el principal productor y distribuidor de fentanilo hacia Estados Unidos, inundando el país con pastillas falsas que matan a decenas de miles de personas cada año. Esta nueva economía los hizo increíblemente ricos, pero también mucho más salvajes. Para proteger sus laboratorios y rutas, crearon ejércitos de sicarios como los ninis, famosos por su brutalidad sin límites. Las acusaciones en su contra son aterradoras, incluyendo torturas sistemáticas y, según se dice, alimentar a sus rivales vivos o muertos, a los tigres que coleccionaban como mascotas. Pero su guerra no solo era contra el gobierno. El cártel de Sinaloa se partió en dos. La vieja guardia, liderada por Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel y socio de su padre, no estaba de acuerdo con el nuevo rumbo. Esto provocó una sangrienta guerra interna entre la facción de los Chapitos y la gente leal a él. Las calles de Sinaloa se volvieron un campo de batalla y la población civil quedó atrapada en medio del terror. Entre asesinatos y desapariciones, el legado del Chapo no fue un imperio unido, sino una guerra por sus cenizas. Sección 4. Presión internacional. Las primeras grietas. Las consecuencias de esta nueva era son devastadoras. En México, la violencia se ha disparado, destrozando comunidades enteras. En Estados Unidos, la crisis de opioides, alimentada directamente por el fentanilo de los Chapitos, es una emergencia nacional de salud pública. La respuesta de Estados Unidos ha sido dura.
La DIA ha calificado a la facción de los Chapitos como hiperviolenta y les ha puesto un precio a sus cabezas. Ofrecen recompensas de hasta $10 millones por información que lleve a la captura de Iván y Alfredo, los líderes que exigen prófugos. Además, el Departamento del Tesoro ha sancionado toda su red financiera congelando sus activos y empresas. Y la presión está funcionando. Al menos en parte, después de la humillación del Culiacanazo, el gobierno mexicano volvió por Ovidio. En enero de 2023, en un operativo masivo que dejó casi 30 muertos, el ratón fue recapturado y extraditado a Estados Unidos. Poco después, se supo que su hermano, Joaquín Guzmán López, también está bajo custodia estadounidense. Aunque los detalles de cómo y cuándo fue detenido siguen sin estar claros, con 2 de los 4 hermanos tras las rejas, el imperio empieza a mostrar sus grietas. La dinastía Guzmán, que parecía invencible, ahora enfrenta su mayor amenaza. CTA 2. La historia de los Chapitos sigue en desarrollo. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué futuro le espera al cártel de Sinaloa? Dejen su opinión en los comentarios. El legado del Chapo no fue un imperio, sino una semilla de violencia que sus hijos convirtieron en una selva de terror. Reinventaron el negocio, multiplicaron la brutalidad y desafiaron al mundo como su padre nunca se atrevió. Crearon una máquina de muerte global movida por el fentanilo, dejando un rastro de adicción y sangre en ambos lados de la frontera. Hoy, 2 de los príncipes han caído, y los otros 2 son de los hombres más buscados del continente. La pregunta final queda en el aire, con la justicia pisándoles los talones y una guerra interna que no para. ¿Será que los Chapitos están destinados a caer, igual que su padre? El final de esta historia todavía no se ha escrito.